Hoy vamos a hablar de un tema muy especial titulado Los dones y los ministerios espirituales. Dios conoce todos los miembros de la iglesia. Dios sabe lo que hay en cada corazón. Dios sabe lo que hay en la vida de las personas. En todas las épocas, los dones espirituales fueron indispensables para el desarrollo y el crecimiento de la causa de Dios. Esto era vital, era importantísimo para que cada miembro de la iglesia pueda emplear la capacidad, el don que Dios le ha dado para un bien común, para el bien de la iglesia y también de la humanidad. Esto es importante. El Espíritu Santo es quien distribuye a cada uno de los miembros según la voluntad de Dios. Cuando los miembros de Dios emplean los dones que Dios les ha dado, entonces estos son miembros fieles que hacen la voluntad de Dios. Son mayordomos de la gracia multiforme de nuestro maravilloso Dios. La iglesia queda protegida de las influencias destructoras de las falsas doctrinas. La iglesia crece en la gracia y desarrolla un proceso que Dios quiere para edificar la iglesia en el amor maravilloso de nuestro Dios. Vamos a las escrituras. En el libro de Romanos capítulo 12 versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El Señor aquí nos habla de una manera interesante, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, nuestros miembros, las manos, la cabeza, los pies, la boca, la nariz, los ojos, el corazón, son miembros, pero cada uno cumple su función. Y esta función nos ayuda a que nosotros podamos vivir, entender, podamos caminar, podamos comer, podamos distinguir los sabores, distinguir los olores. Todo eso hace que nuestros miembros, la parte de nuestro cuerpo, cumpla su función. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que Dios está mencionándonos acá? Los hijos de Dios tienen la opción de caminar en el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu de Dios guíe sus vidas, cambie sus vidas. Que el Espíritu de Dios use sus vidas para la gloria de Él. Esto es andando, ¿qué? En el Espíritu. Pero si una persona anda en la carne, va a andar como él quiere. Va a vivir en borracheras, en discusiones, en celos, en pleitos, en idas, en contiendas. Todo eso es andar en la carne, no ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios quiere que la humanidad sea guiada por el Espíritu Santo. Por eso es que Dios envió mensajes a la humanidad a través de sus discípulos. Cuando Jesús estaba en la tierra cumpliendo su ministerio, el Señor Jesús lo primero que pidió a sus discípulos, cumplir una misión específica. Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: y les dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y ahora, para ir a predicar, los discípulos después de la muerte de Jesús quedaron desorientados. No tenían ni siquiera idea de lo que tenían que hacer. Por eso es que Jesús les pidió que fueran y se quedaran y esperaran la unción del Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios para poder comenzar la misión para la que habían sido encomendados. Y leemos en Hechos de los Apóstoles 1:4, dice: y estando juntos les mandó no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Quédense allí, no vayan, no se muevan, esperen. Ahora, aquí hay una enseñanza hermosa. Mis hermanos, ¿queremos cumplir la misión?
necesitamos la presencia del Espíritu de Dios. Nuestras vidas tienen que ser llenas del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que responder a la voz del Espíritu Santo hablando en nuestro corazón. Y solamente cuando recibimos la misión, cuando hacemos lo que el Espíritu de Dios dice, entonces es cuando tenemos resultados. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten cuando vemos aquí dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis ¿qué? Testigos. Mientras tanto, no tenían la capacidad. Pedro había negado a Jesús. Y los otros discípulos habían corrido en el momento de la crucifixión, excepto Juan, que quedó junto a la bienaventurada Virgen María. Pero Dios les dijo: van a recibir poder. Y cuando ellos entendieron del poder de Dios, ahora escribe lo que pasaba en la vida de Jesús. ¿Qué pasaba en la vida de Jesús? Noten en Hechos de los Apóstoles 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora noten que el poder de Jesucristo era por la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino y se hizo hombre como nosotros. Y Jesús necesitaba la dependencia del Padre. Él buscaba la comunión con el Padre. Y ahora Dios le daba a Jesucristo, ¿qué? Le daba el poder. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, entonces Jesús cumplía la misión. Anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, es verdad que los discípulos estaban viviendo una experiencia espiritual maravillosa. Y Jesús les habló de una manera muy especial que necesitaban estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla de Juan, noten en Juan, Hechos de los Apóstoles 1:5, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios viene, entonces los resultados se manifiestan. ¿Cómo se manifiestan los resultados? Hechos de los Apóstoles 2:41, noten. He aquí que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué interesante. Ahora Pedro, el que había negado a Jesús, el que había negado al Maestro con juramento, ahora él se levanta con poder, lleno de fuerza, lleno de sabiduría, y predica un mensaje maravilloso. Al terminar el mensaje, los resultados son claros. Se añadieron en aquel día, ¿cuántas? 3,000 personas. Podemos imaginar 3,000 personas uniéndose. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios toca la vida de las personas. Porque el Espíritu Santo de Dios cambia la vida de las personas. Ahora, ¿de qué estamos hablando hasta ahora? Estamos hablando del don del Espíritu Santo. Recibiréis poder, recibiréis el poder, los dones y los ministerios del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo es el regalo de Dios para sus hijos. Y nos habla en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14 y 15. Noten: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y los entregó sus bienes.
¿Qué pasó? El hombre que se fue lejos representa a Cristo Jesús en esta parábola. Esta es parte de una parábola. Y nos muestra, dice, un hombre yéndose lejos, es Jesús, ¿no? Y ahora se fue, representa a Cristo Jesús, el cual subió a los cielos y le dio dones a los hombres. A sus discípulos ahora les dio el Espíritu Santo. Y ahora les dio, noten cómo dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento, a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue. Esta parábola que se aplica para los discípulos también es para nosotros. Dios nos ha dado talentos. A unos ha dado 5, a otros 2, a otros 1. A cada uno conforme a la capacidad. ¿Y por qué? Porque ahora somos propiedad de Jesucristo. Cuando tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador personal, tú llegas a ser parte del cuerpo maravilloso de Jesús. Ahora eres parte de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora nota aquí varias cosas. Uno dice, habéis sido comprados por precio. Luego nos dice, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo y el espíritu son de Dios. El espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios nos compró? Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús nos hizo parte de su cuerpo maravilloso. Nos hizo miembros con capacidades. ¿Para qué? Para servicio. Nos compró con su sangre preciosa. Murió en la cruz del Calvario para que todos nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando aceptamos al Señor Jesús, ahora tú y yo no vivimos para nosotros. ¿Vivimos para quién? Para Dios. Ahora vivimos para aquel que nos redimió. Somos propiedad de Dios. Dios tiene el derecho sobre nuestras vidas. Y el Señor nos dice en Efesios 4, versículos 6 y 7, dice, pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos compra, ahora Dios nos capacita, nos da su gracia conforme a la medida del don de Cristo Jesús. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Qué hermoso, es que Dios nos redime, pero no nos redime y nos deja inútiles. Dios nos redime y Dios nos da ahora una capacidad. ¿Nos da qué? Dones. Nos dio dones a los hombres. Ahora la pregunta que nos haríamos sería el propósito de los dones espirituales. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Primero, para armonía de la iglesia. A la iglesia de Corintios, hermanos, una iglesia increíble, no le faltaba ningún don. Era una iglesia impresionante. ¿Por qué? Porque Dios les había dado el regalo del Espíritu Santo y dones extraordinarios. Y estos hermanos de Corinto ahora vivían en una explosión espiritual. Pero ¿qué pasaba? No tenían control. No sabían cómo usar lo que Dios les había dado. Y en vez de ser de bendición, comenzó a producirse conflictos en Corintio.
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El apóstol Pablo les está hablando. Ustedes tienen dones. Hay diversidad de dones, pero hay un mismo Espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. No es que los dones se pelean el uno con el otro, no. Hay diversos ministerios y cada uno tiene que cumplir una misión. Y el que dirige es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 6, noten, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, en la iglesia hay diversidad de dones, pero cada don tiene una función específica que ayuda, ¿para qué? Para el desarrollo y el crecimiento de la causa de Dios. Primera de Corintios 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No es como yo quiero, es como el Espíritu Santo quiere. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda crecer, para que la iglesia se pueda desarrollar. Hay un modelo que nosotros necesitamos seguir. Es un modelo de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene brazos, tiene ojos, tiene una boca, tiene piernas. Pero cada uno de ellos cumple misión específica. Las manos cumplen una misión. Los ojos cumplen otra misión. No puede decir un ojo, yo no quiero ser ojo, quiero ser mano. No, el ojo es ojo y no puede cambiar. La mano sirve para una función y es para esa función. De igual manera, los miembros en la iglesia cumplen funciones específicas. Primera de Corintios 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. En la iglesia están puestos cada persona como Dios quiere, lo que Él quiere. Dios me puso a mí para predicar y eso es lo que hago, predicar. ¿Por qué? Porque Dios me dio el don de la predicación. Primera de Corintios capítulo 12, versos 21 al 24. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ellos. Noten cómo el apóstol San Pablo está ilustrando a la iglesia de Corinto en relación a los dones. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignidad, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Verso 24. Porque los que en nosotros son menos decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta. Y el verso de Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Estos son los dones. ¿Y estos dones para qué sirven? Para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Ese es el plan de Dios, que la iglesia de Dios crezca, se desarrolle, que pueda tener una misión específica. Y Él dice, y lo primero que Dios puso, ¿qué fue? Apóstoles. Los apóstoles tienen una misión. Luego puso los profetas. Los profetas tienen una misión específica dentro de la iglesia. Luego los maestros, los que enseñan. Y también dice, hay personas con dones para hacer milagros. Después otros para sanar. Otros para ayudar. Otro grupo de personas para administrar. Otros el don de lenguas. O sea, Dios no descuidó nada de la iglesia.
Dios le dio a la iglesia todo lo que ella necesita. Lo primero que estableció fue los apóstoles, luego los profetas, luego gente que enseña dentro de la iglesia, pero también puso administradores, puso también gente que sana, gente que hace milagros. Todo esto es impresionante. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Y lo que pasaba en Corinto era un desorden. ¿Por qué? Porque cada uno no sabía qué hacer con el juguete que había recibido. Ellos recibieron el don de Dios y empezaron a discutir entre ellos y a pelear entre ellos. Alguno hablaba en lenguas y se quedaba hablando en lenguas. Te voy a decir, es las lenguas que hablan ahora ciertas iglesias. No, ese tipo de lenguas no eran. Eran lenguas que se podían entender. Por eso es que en otra parte de la escritura dice, si alguno habla en lenguas, que tenga un traductor. No es que habla cualquier cosa y nadie le entiende, no. Dios puso para que la gente de diferentes naciones y de diferentes lenguas puedan ser instruidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo maravilloso de la escritura. Ahora, hay algunas dimensiones indispensables. ¿Cuáles son las dimensiones indispensables? Corintios 12, versículo 31. Noten. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Dice, hay dones, pero ustedes busquen los dones mejores. Es que algunos no son mejores, no. Dice, yo les muestro el camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente de los dones que Dios da? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Noten ahora. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Estos son los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? El don del amor. Ama a las personas. Pídele a Dios que ponga en tu corazón amor a los seres humanos. Amor a tu familia, amor a tus hijos, amor a los miembros de la iglesia, amor a los hermanos. Y este es un don mejor. El don de la paz, el don del gozo, el don de la paciencia, el don de la benignidad, el don de la fe. Dios dice, estos son dones que necesitamos tener en el seno del cuerpo maravilloso de Dios. Pero también hay dones especiales. En Gálatas 5, versículo 23 dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora Dios dice, necesitamos ser mansos, necesitamos ser templados, temperantes, gente diferente, gente que pueda ser de bendición. Primera de Corintios 14, 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Sigan. ¿Cuál es el camino más claro? Sigan el amor. ¿Y busquen qué? Dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué dice? Que profetices. ¿Qué es profetizar? Es decir, algo que va a suceder con anterioridad. Nosotros estamos en este momento predicando. Hay algunas cosas que decimos y que pueden ser de bendición para otras personas en proyección, avanzando hacia adelante. Ahora, todo esto sirve ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia es indispensable. Efesios 4, versículo del 1 al 3, noten. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Aquí nos dice, os ruego que andéis. O sea, nuestra vida espiritual, dice, debe ser digna a la vocación a la que hemos sido llamados. Nuestra vida tiene que representar a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 2 dice, con toda humildad y mansedumbre.
Esto no es fácil. Lo que estoy hablando no es fácil. Dice, andad con qué, con humildad y mansedumbre. Ahora hay algo más. Noten esta parte. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto sí es difícil. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes gente que te quita la paciencia, gente que te provoca, gente que te hace sentir mal, Dios dice, soporta ¿con qué? Con paciencia los unos a los otros. Y en el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, buscando unidad espiritual y en el vínculo de la paz. ¿Vínculo de qué? De la paz. Algunas implicaciones de los dones. Un ministerio común. Primera de Pedro 1:9. Noten, Primera de Pedro 1:9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras almas. O sea, si tú estás en una iglesia, el objetivo principal es la salvación de tu vida, la salvación de tu ser, la salvación de tu alma, la salvación de tu familia. Y procurar también la salvación de los otros seres humanos. Por eso Jesús les dijo, por tanto, y acercándose les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor quiere que nosotros llevemos otras personas a los pies de Jesús. Pero los dones sirven también para la unidad en medio de la diversidad. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice, vamos uniendo, coordinando, haciendo todo que las cosas caminen de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, el descubrimiento de los dones espirituales. Nosotros necesitamos entender y conocer los dones espirituales, porque de no, Satanás nos va a robar la belleza que Dios nos ha dado. Como dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para esto necesitamos una preparación espiritual. Necesitamos orar. Los apóstoles oraban con diligencia pidiendo la capacidad para poder hablar palabras con denuedo a los pecadores para llevarles a Cristo Jesús. Para que el Espíritu Santo ilumine y pueda mostrarnos las diferencias. Necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Y así tener una estrecha relación con Cristo Jesús. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, le será dado. Orar, pidiendo ¿qué? Sabiduría de Dios. Es así como crece la iglesia de Dios. Estudiando la palabra, estudiando la Biblia. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce. No es que nosotros producimos, Dios produce. Quiero concluir en esta ocasión invitándote a pedirle a Dios que te llene del Espíritu Santo y que tú puedas ver el don que ha puesto Dios en ti. Y al descubrir estos dones podamos ser de bendición para la humanidad. Abre tu corazón y deja que la gracia y la misericordia de Dios nos ayude a vivir la más bonita experiencia de amor, a poder compartir la hermosa experiencia de vivir una vida espiritual, un encuentro con el Dios de la vida, un encuentro con el Dios Todopoderoso, que cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser,
y que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Dios. Ábrele tu corazón y deja que el Señor te bendiga. Que Dios te dé la más bonita experiencia espiritual.